Otro fenómeno ondulatorio sumamente relevante y fácil de visualizar es la refracción. La refracción ocurre cuando una onda debe pasar de un medio material a otro distinto, lo cual ocasiona que la rapidez y el sentido de propagación de la onda se vean modificados. Esto visualmente yo lo puedo ver, por ejemplo, cuando yo coloco una bombilla dentro de un vaso con agua, o bien, tal como el esquema de acá, tal como el dibujo de acá, el ejemplo de acá, un lápiz dentro de un vaso con agua, y yo voy a ver discontinuo este lápiz, lo voy a ver como cortado, desfasado. En ese caso estamos hablando de refracción, y es que en este caso la luz tiene que viajar desde el aire hacia el agua, ¿ya? Entonces, la refracción consiste en el cambio de dirección y de rapidez de una onda cuando pasa de un medio, por ejemplo del aire, como en el esquema, al agua, ¿ya? Debido a que los medios son distintos en el sentido de lo que es densidad, se va a generar, y temperatura, se va a generar esta modificación en la rapidez. Pensémoslo así, yo voy en un vagón del metro en donde va vacío, puedo caminar rápido. Sin embargo, si yo me cambio a un vagón que va lleno, el agua, que tiene las partículas mucho más juntas, lo que va a generarse es que yo no pueda caminar con tanta rapidez. Eso es lo mismo que le pasa, por ejemplo, a la luz. Cuando yo veo bajo el agua que un compañero, un amigo está en la piscina y yo veo que no está, que está incluso más arriba de lo que probablemente esté, se debe a la refracción generada por la luz, ¿ya? Y esto es porque la luz debe reacomodar su dirección a partir de esta modificación del medio. Entonces, a este fenómeno le vamos a llamar refracción. Ojo con esto, la reflexión y la refracción no son fenómenos excluyentes, no es que ocurra uno o el otro, sino que ocurren ambos. Por ejemplo, si yo tengo un vidrio, yo logro ver mi imagen reflejada y al mismo tiempo del otro lado también logran ver mi imagen. Y eso se debe a que, recordemos que las ondas son una transmisión de energía. La onda de la luz que está acá con el color amarillo más oscuro choca contra el vidrio. Parte de esta energía rebota, se refleja. Voy a generar una onda reflejada, que es la que está en celeste. Se generó el fenómeno de reflexión. Parte de esta onda, parte de esta energía es absorbida por el vidrio, es decir, hay un fenómeno de absorción de esta energía. Y finalmente parte de esta onda es la transmitida, que esa se va a generar con una refracción. Como hubo un cambio de medio, va a haber un cambio, por muy leve que sea, en la dirección de esta onda, ¿ya? Entonces, si una onda cambia el medio por el cual se propaga, va a experimentar siempre simultáneamente estos dos fenómenos, en mayor o menor grado, por así decirlo. En el caso, por ejemplo, de un espejo, lo que más se experimenta es la reflexión, y por eso yo puedo ver con tanta nitidez mi reflejo, y no así la transmisión, la refracción, porque no se transmite tanta onda. Por ejemplo, lo que sucede en las casas de audio, en donde las salas de audio puntualmente tienen una cierta estructura de forma de que la absorción del sonido sea lo más completa posible, cosa de que la onda no pase hacia la sala continua. Entonces se disminuye la refracción, también se disminuye la reflexión, porque la idea no es que se genere eco al momento de grabar, pero sí tiene una gran absorción, ¿ya? Tal como en la reflexión, la refracción también va a tener una onda refractada y va a tener cierto ángulo que no vamos a detallar cómo se calcula, y va a tener cierto ángulo de refracción, ¿ya? Y que también se rige por esta normal. ¿Qué componentes tenemos entonces aquí ahora que unimos estos dos fenómenos? Tenemos que un rayo incide sobre una superficie, hay un cambio de medio. Por ejemplo, yo apunto con un rayo láser el agua, el láser viajó primero por el aire, que es la línea naranja. Se reflejó un poquito de este láser, que es la línea verde, y parte de este láser pasó al otro medio, que es la línea roja, que es la onda refractada, ¿ya? Entonces siempre vamos a tener más de un fenómeno ondulatorio, solamente de que a lo mejor uno es más visible que el otro. ¿Qué componentes tiene la refracción? Tal como la reflexión, tiene un ángulo de incidencia, tiene un ángulo de refracción, tiene una onda incidente o rayo incidente en el caso de la luz, y tiene una onda refractada.
que es esta que se genera con este movimiento, con este cambio de dirección y cambio en la velocidad. En algún momento cuando veamos sonido y luz vamos a ver cómo cambia la velocidad en ese sentido, ¿ya? Y todo bajo la idea de esta línea imaginaria perpendicular llamada recta normal. El último fenómeno que vamos a ver se llama interferencia, ¿ya? Y esto se debe a que, tal como sabemos, las ondas, al no ser materia, al ser energía que se transmite, pueden coincidir en el tiempo y en el espacio. Es decir, en un mismo lugar, en un mismo instante, yo puedo tener dos ondas de forma simultánea. ¿Cómo se relacionan estas ondas? Va a generar una interferencia, ¿ya? Estas ondas, ¿qué va a pasar? Cuando se juntan dos ondas, vamos a hacer una superposición de ondas, es decir, se van a sumar las ondas. Sin embargo, dependiendo cómo sean las ondas, es que esta suma va a hacer algo que crezca, que sería, por ejemplo, una suma de números positivos, pero también podría ser una onda que disminuya, que sería en este caso, por ejemplo, una suma de un positivo con un negativo, por así decirlo matemáticamente. Fijémonos bien en el esquema, fíjense bien. Tengo dos ondas, hacia el lado izquierdo. Tengo dos ondas, pero si yo voy uniendo pedacito por pedacito, una anula a la otra. Por lo tanto, la onda cambia su amplitud. ¿Se ve? Cambia su amplitud porque ya no tiene cierta altura, sino de que es nada. Muy distinto es dos ondas que coinciden con la elongación de su forma. En este caso, si yo voy sumando, lo que yo voy a hacer es generar un movimiento, una onda mucho más amplia. La amplitud es la magnitud que más se ve modificada en la interferencia, ¿ya? Acá hay otro ejemplo, tengo dos ondas distintas. Lo que se hace para determinar la onda de interferencia es la suma de estas alturas para darme una onda final. Acá tenemos un ejemplo con el agua. Por ejemplo, yo tengo dos lugares en donde estoy tocando el agua generando estas ondas que son ondas circulares, superficiales también, y van a haber puntos en donde la interferencia es de aumento, que le vamos a llamar interferencia constructiva, que son los puntos que se ven más oscuros en esta imagen. Por otro lado, van a haber lugares en donde el agua va a estar completamente anulada, va a estar completamente quieta. A esos puntos les vamos a llamar de que sufrió una interferencia destructiva porque generó de que no hubiese movimiento, que son estas líneas que se ven como saliendo. En esas líneas no hay, estas líneas que se ven como saliendo de los puntos del foco donde estoy generando el movimiento, ahí no hay movimiento de las ondas. Por lo tanto, al no haber movimiento es porque sufrió interferencia destructiva. Entonces, por ejemplo, vamos a verificar esto de que en una cuerda, supongamos que estamos con un compañero, uno al otro lado de la cuerda, y cada uno genera un pulso, tal como se muestra en la imagen. Los pulsos van a viajar, se van a encontrar, van a modificar en ese instante, en el instante de encuentro, van a modificar la amplitud. Sin embargo, dado que solo la amplitud se ve modificada y no la energía de cada una de las ondas después de su encuentro van a seguir de largo. ¿Ya? Entonces es importante. A esto le llamamos principio de superposición y corresponde a que las ondas se encuentran en un momento y en el espacio, generan esta relación de suma de amplitudes y luego siguen su camino de largo. ¿Ya? Es como cuando yo saludo a alguien en un pasillo. Voy caminando al frente de esta persona, nos encontramos, hola, pero seguimos con nuestro camino. Solamente es por un instante. Veamos, tal como les dije recién, la interferencia la vamos a distinguir en dos tipos, constructiva, destructiva. En el caso de la interferencia constructiva vamos a decir que ambas ondas vienen hacia el mismo sentido de la elongación, es decir, son dos bultitos hacia arriba o dos bultitos hacia abajo. Tal como aparece aquí, estas dos ondas viajan en sentido contrario, en algún momento se encuentran. Cada onda tiene sus propias características, su propia amplitud, su propia longitud, etc. Pero en algún momento se encuentran. En ese instante de encuentro, lo que nosotros vamos a hacer con la onda A y B, que eran las que aparecían acá, las vamos a sumar. Se encuentran en este caso y van a aumentar la amplitud. Se suman, ¿ya? Es la suma de las amplitudes. Por lo tanto, esta onda que se genera en este instante es más grande. El hecho de que sea más grande, vamos a decir que es una interferencia constructiva.
Finalmente, una vez ya terminado su encuentro, las ondas van a seguir cada una por su camino y van a seguir propagándose, conservando sus características propias. Es decir, la onda que inicialmente venía desde la derecha hacia la izquierda, que es la más grande, va a seguir su camino hacia la izquierda y va a seguir siendo igual de grande, con la misma longitud, etc. ¿Ya? Como yo lo puedo ver con cuadritos, por ejemplo acá. Tengo dos ondas, la elongación está en el mismo instante hacia el mismo lado, por lo tanto si yo lo sumo, fíjense bien, la onda roja tiene un cuadrito de elongación y la onda verde en ese mismo momento tiene un cuadrito de elongación. Por lo tanto la onda resultante va a tener dos cuadritos de elongación. A ese nivel de suma es el concepto de superposición, ¿ya? Por otro lado está la interferencia destructiva, que en el caso contrario, a diferencia del otro caso, las elongaciones de las ondas están en forma contraria. Por ejemplo, aquí la onda que va hacia la derecha está con una elongación hacia arriba, mientras que la que va hacia la izquierda está en una elongación hacia abajo. En algún instante se encuentran y si yo hago esta suma, en realidad va a ser como una resta, porque vamos a considerar de que la onda que está hacia abajo es negativa. Por lo tanto, voy a generar una onda, que es la onda que está marcada con el puntito C, cuya amplitud es más chiquitita que la de las ondas dadas, ¿ya? Y eso significaría que es una onda, es una interferencia destructiva. Una vez, tal como en la interferencia constructiva, una vez que ocurre el fenómeno de interferencia, se empiezan a alejar ambas ondas, manteniendo sus características y sus magnitudes, ¿ya? ¿Cómo se vería representar una suma esquemática? Lo mismo. En el instante, por ejemplo, en el instante más próximo a la línea verde del centro, yo tengo que la onda verde tiene un cuadrito hacia arriba, mientras que la onda roja tiene un cuadrito hacia abajo. Es como si yo sumara 1 más menos 1, porque el otro le está quitando. Por lo tanto, me quedaría en nada. Y lo mismo pasa con cada uno de estas crestas y valles de una y otra onda. Por lo tanto, acá lo que se generó fue una destrucción de la onda propiamente tal en ese instante. Entonces, recordar, vamos a tener interferencias que se dan cuando dos ondas se cruzan en el tiempo y en el espacio, se cruzan en un instante y en algún medio. Y esta interferencia puede ser de dos índoles. Destructiva, que sería en el caso de que las ondas no tengan la elongación hacia el mismo lado. Y en ese caso vamos a generar una onda mucho más pequeña. Y también va a haber un tipo de interferencia constructiva, que va a generar una onda mucho más grande con mayor amplitud. ¿Qué magnitudes son las que se manifiestan modificadas? Netamente la amplitud de la onda. O la amplitud aumenta o la amplitud disminuye. Siempre las ondas van a conservar, las ondas iniciales van a conservar sus magnitudes iniciales. Es decir, una vez que se genera este movimiento, este encuentro, las ondas cada una va a seguir por su camino, manteniendo su amplitud, su energía, etc.